Estos estudiantes de último año de secundaria debían estar preparándose para el próximo examen de ingreso a la universidad, pero inesperadamente, cada miembro del grupo recibió armas debido a una inminente catástrofe nacional. Un año atrás, innumerables esferas extrañas aparecieron repentinamente y flotaron silenciosamente en el cielo. Varios países lanzaron ataques contra ellas, pero no solo no pudieron destruirlas, sino que esas esferas se fueron desintegrando cada vez más. Al darse cuenta de que no representaban ningún peligro para la Tierra, todos decidieron cesar el fuego y aceptar convivir con ellas. La paz transcurrió durante un año hasta que, 2 días antes, una enorme esfera, como un meteorito, cayó repentinamente sobre Corea del Sur. El ejército estableció de inmediato un perímetro para rodearla. Como era la primera vez que se enfrentaban a esto, nadie sabía cómo actuar. El equipo de artillería tuvo que armarse por completo y prepararse con cautela para acercarse e investigar. En ese momento, el oficial corrió y apuntó su rifle directamente a la esfera. Sin embargo, no hubo ninguna explosión, como se esperaba, como si la bala hubiera caído en un abismo. Sin reacción alguna, el oficial, escéptico, pidió inmediatamente a los soldados que trajeran cohetes de apoyo. Se lanzó un cohete, provocando una densa humareda. Hasta que el humo se disipó gradualmente, todos observaban atónitos, incapaces de creer lo que ocurría ante sus ojos. Poco después, el ministro de Defensa anunció oficialmente una orden de movilización nacional, y los estudiantes de secundaria también fueron incluidos en esta lista obligatoria. Además de enfrentarse al examen de ingreso a la universidad, también deben participar en un entrenamiento militar, cuyos resultados se utilizan como puntos extra para el examen. Cuando se dio a conocer esta impactante noticia, los estudiantes estallaron en conmoción, mirando fijamente el formulario de inscripción al entrenamiento que les había entregado el profesor. Todavía no podían creer lo que estaba sucediendo. No fue hasta que los vehículos militares comenzaron a entrar a la escuela que se dieron cuenta, conmocionados, de que el país no estaba bromeando con ellos. Después de clases y de despedirse de sus padres, los estudiantes cargaron su equipaje, preparándose para ingresar a la dura vida del servicio militar. El teniente Lee Chung-ho, jefe de escuadrón a cargo de este pelotón de 12º grado, tenía la tarea de guiarlos en todo lo relacionado con esta sesión de entrenamiento. En cuanto bajaron al patio de la escuela, comenzaron a entregarles su equipo. Para los estudiantes que disfrutaban de los juegos de tiro, nada era más atractivo que un arma de verdad. Poco después, todo el equipo se lanzó al entrenamiento. Acostumbrados únicamente a concentrarse en el estudio, incluso una simple carrera bastaba para agotarlos por completo. Las alumnas se quejaron constantemente de este periodo de entrenamiento. Después de tan solo un día, su piel no solo se oscureció un poco, sino que algunas incluso sufrieron una dolorosa descamación debido a las quemaduras solares. En el vídeo enviado a los padres, Sunny lloraba sin cesar y se quejaba con resentimiento de que este periodo de entrenamiento era realmente terrible. Entonces, el estudiante más destacado, Jun, fue a denunciar que la estudiante con peor desempeño, Ina, había robado un teléfono en secreto, lo que resultó en una penalización inmediata de 3 puntos para Ina. El reglamento establecía que si un estudiante perdía los 30 puntos durante el entrenamiento, ya no sería elegible para presentar el examen de ingreso a la universidad. Justo cuando Ina, furiosa, se abalanzó sobre Oan y queriendo besarla, el teniente gritó para detener la pelea. Los llamó a ambos con decisión y los castigó obligándolos a limpiar la basura de la cocina. Durante el castigo, siguieron discutiendo acaloradamente. Ina, un estudiante de bajo rendimiento, simplemente no podía tolerar la actitud arrogante de un estudiante sobresaliente como Jun. Por su parte, Sang-hun tampoco podía tolerar las provocaciones deliberadas de su compañero. Por suerte, el señor Chi-hyun pasaba por allí y presenció la desagradable escena, por lo que intervino rápidamente para evitar que el conflicto se agravara. De repente, Chi-hyun alzó la vista al cielo con asombro, lo que provocó que los otros dos también miraran con curiosidad. Lo que vieron fue una esfera cayendo a una velocidad vertiginosa y estrellándose directamente contra el edificio, haciendo que los tres cayeran al suelo. Era la primera vez que veían la esfera tan de cerca. Ina, sin darse cuenta, mostró una expresión de profundo arrepentimiento, pensando que si aún tuviera su teléfono para grabar un vídeo y subirlo a internet, sin duda atraería muchas visitas. Pensando en esto, instó a Jun a acercarse a la esfera. En ese instante, la esfera que estaba detrás de ellos comenzó a cambiar de forma repentinamente. Mientras Jun seguía burlándose de Ina, llamándola inútil por atreverse a mover un dedo, no se percató del peligro que se acercaba sigilosamente. Bajo la mirada aterrorizada de los otros dos, Sang-hun fue repentinamente apretado y arrastrado sin piedad por un extraño objeto. La delgada línea entre la vida y la muerte apareció en un instante ante los ojos aterrorizados de los presentes. El monstruo se transformó gradualmente de nuevo en una esfera, lo que les impedía creer que su compañero de clase simplemente se hubiera desvanecido en el aire.
En medio del peligro inminente, el teniente Chung Hou apareció justo a tiempo. Afortunadamente, salvó la vida de Chi-hyun. Al enterarse de la trágica noticia, el profesor tutor se entristeció profundamente. Estaba desconsolada, pues pensaba que solo se trataba de un ejercicio de entrenamiento militar para ayudar a los estudiantes a obtener puntos extra en sus exámenes. Jamás imaginó que alguien perdería la vida participando en ello. Aunque sufría y no podía aceptar la cruel verdad, se trataba de una orden estatal de alto secreto. Y para evitar el pánico, los tres debían armarse de valor y guardar el secreto. En cuanto regresó a la oficina, el teniente Chung Hou frunció el ceño con ansiedad, incapaz de relajarse. Recordó la escena en la que el ejército descubrió la esfera, fue realmente aterradora. En la sangrienta batalla contra las criaturas alienígenas, todos sus compañeros cayeron uno a uno en el campo de batalla, y él fue el único que sobrevivió y regresó. Ahora que había aparecido el segundo orbe, se dijo a sí mismo que debía acelerar el entrenamiento a toda costa. A la mañana siguiente, ordenó severamente a los alumnos que practicaran tiro real, indicándoles que prepararan todo el equipo y partieran de inmediato. En el camino, el teniente Chung Hou condujo a los alumnos al campo de tiro. Curiosamente, las calles estaban desiertas ese día, mientras que los alumnos seguían despreocupados y llenos de entusiasmo. Ansiosos por disparar, ignoraban por completo que, en algún rincón oculto, otra bala mortal había caído silenciosamente. Al llegar al campo de tiro, por fin pudieron experimentar la emoción de empuñar un arma de verdad. Sin embargo, el retroceso fue tan fuerte que a Chi-hyun le dolió la mano de inmediato. Al ver su expresión de desconcierto y confusión, Na, la reina de belleza de la escuela, se acercó amablemente para preguntarle. Tocó con delicadeza la zona enrojecida de su rostro, que se había enrojecido por el impacto del disparo. Chi-hyun se sintió muy complacido al recibir tal atención de la diosa. Le indicó cuidadosamente a la reina de belleza que tuviera cuidado al apretar el gatillo y que, bajo ningún concepto, acercara demasiado su rostro. Poco después se anunciaron los resultados del tiro. Si bien la mayoría de los estudiantes reprobaron por falta de experiencia, solo Na sobresalió, acertando 3 disparos en el centro de la diana. De regreso tras la extenuante sesión de entrenamiento, el teniente Chung Hou pareció presentir el peligro inminente. Inmediatamente ordenó a los estudiantes que descansaran en sus puestos durante 10 minutos y asignó a 2 personas para que se quedaran a supervisarlos, mientras que las otras 2 se dispersaron para evaluar la situación. Mientras los soldados se concentraban en la discusión, 2 estudiantes traviesos aprovecharon la oportunidad para escabullirse de la formación. Se dirigieron sigilosamente a una tienda cercana con la intención de comprar algo de comer para calmar su hambre, pero, inesperadamente, la tienda estaba vacía y sin personal. Entonces, los 2 estudiantes, despreocupados, comenzaron a rebuscar entre la mercancía. Cuando la maestra pasó lista con nerviosismo y contó a los alumnos, se horrorizó al descubrir que habían desaparecido. A pesar de interrogar a sus compañeros minuciosamente, todos afirmaron no haberlos visto. La maestra informó de inmediato de la situación al oficial, quien le advirtió severamente que no actuara precipitadamente por su cuenta. Tras recibir la orden, se separaron para buscar al estudiante desaparecido. En medio de este caos, si no ocurría nada inesperado, una terrible pesadilla seguramente se cerniría sobre ellos. En ese momento, un estudiante, con cierta vacilación, se adelantó para informar que creía haberlos oído mencionar que iban a la tienda de conveniencia. Porque ya conocía la cruel verdad, un estudiante acababa de morir. La maestra comprendió el peligro mortal que acechaba en aquel lugar. Sin dudarlo, se llevó consigo a la delegada de clase y se apresuró a buscar a los alumnos. Inesperadamente, la delegada descubrió una pistola abandonada en el suelo. Cuando, con curiosidad, extendió la mano para recogerla, se horrorizó al encontrar una mano humana cercenada adherida a ella, y gritó de pánico. Los alumnos que esperaban órdenes oyeron el grito y se pusieron de pie presas del pánico, corriendo a ver qué ocurría. Al presenciar la espantosa escena, todos se asustaron muchísimo. La profesora observó con atención y descubrió que, además de la mano cercenada, había un par de zapatos esparcidos por el suelo. Preocupada de que sus 2 alumnos hubieran resultado heridos, se puso de pie, dispuesta a arriesgar su vida para comprobar lo que sucedía a su alrededor. Al ver esto, Chi-hyun intervino rápidamente para detener a la maestra. Solo él había presenciado y sabía lo verdaderamente aterradoras que eran esas esferas. Pero, con la responsabilidad de proteger a sus alumnos, la maestra insistió en ir a comprobarlo personalmente, pues no quería presenciar la muerte innecesaria de más estudiantes. De repente, entró en pánico, se dio la vuelta y gritó con fuerza, instando a los estudiantes a correr a un lugar seguro. La horrible escena ante sus ojos era como una imagen del infierno en la tierra, con cuerpos esparcidos y deformados por la calle.
Desafortunadamente, su grito desgarrador atrajo a los espantosos monstruos con forma de estrella de mar que estaban cerca, lo que provocó que cambiaran de dirección rápidamente y se abalanzaran agresivamente sobre ella. El maestro recogió apresuradamente el arma del suelo y valientemente comenzó a disparar. Mientras tanto, el teniente Chung-Hou había llegado a un gran agujero, pero al descubrir que la misteriosa esfera en su interior había desaparecido por completo, oyó disparos a lo lejos. Los dos soldados se dieron la vuelta de inmediato y regresaron rápidamente para brindar apoyo. Pero el enjambre de monstruos con forma de estrella de mar era demasiado numeroso y feroz. Finalmente, exhausta y sin munición, la maestra, con valentía, usó su frágil cuerpo como escudo para proteger a los alumnos y ayudarlos a escapar del peligro. Ante la mirada atónita de los estudiantes, la maestra fue atacada sin piedad por las monstruosas criaturas y cayó dolorosamente al suelo justo delante de ellos. Tras recuperarse del shock, todos, aterrorizados, huyeron despavoridos. Sabían que si esas horribles criaturas los tocaban, perderían la vida. En medio del caos, una niña, desafortunada, fue atrapada y arrastrada por un tentáculo viscoso. Música, al ver esto, su mejor amiga regresó inmediatamente para ayudar, sin importarle el peligro. En ese momento crítico, el monstruo estrella de mar fue repentinamente alcanzado por un disparo y aplastado justo delante de las dos chicas. Resultó que una oficial había acudido a su rescate justo a tiempo, pero antes de que pudieran respirar aliviadas, otra estrella de mar cayó repentinamente del cielo. Este ataque fatal provocó que la oficial cerrara los ojos y muriera en el acto. La egoísta joven, que apenas había escapado del desastre, se metió rápidamente en el coche y cerró la puerta con llave sin miramientos, sin importarle la seguridad de sus amigos, que habían regresado valientemente para salvarla. Al ver que la horrible estrella de mar estaba a punto de alcanzarlos, huyeron rápidamente al refugio, escapando por un pelo del terrible desastre, pero entonces sonó de repente la ensordecedora alarma del edificio. El sonido atrajo involuntariamente a un enjambre de estrellas de mar sedientas desesperadamente desde todas direcciones, justo cuando Tei Hai seguían disfrutando de sus dulces en la tienda de conveniencia. Cuando estaban a punto de regresar con el equipo después de haber comido hasta saciarse, ingenuamente notaron una estrella de mar aparentemente adorable que se retorcía frente a la puerta. Esta extraña criatura atrajo de inmediato la atención de los curiosos, lo que provocó que los dos valientes estudiantes le apuntaran con sus armas. Ver la apariencia aparentemente inofensiva de la criatura les resultó bastante gracioso. Teman, que estaba a su lado, animó a su amigo a tocarla con la mano. Siguiendo la traviesa sugerencia, el estudiante se sentó lentamente. En ese momento, ambos eran aún ingenuos, ajenos a la cruel verdad de que aquella criatura aparentemente inofensiva había sumido a todo su país en la miseria y la desesperación. A medida que el dedo del niño se acercaba lentamente, la estrella de mar extendió instintivamente sus tentáculos en respuesta. Su aspecto era tan amigable que a ambos les resultó muy divertida, e incluso pensaron, ingenuamente, en llevársela a la escuela como mascota. En ese momento de baja vigilancia, la estrella de mar se abalanzó agresivamente, provocando el pánico entre los dos adolescentes. Mientras tanto, en una zona cercana, algunos estudiantes desafortunados que se habían separado del grupo seguían intentando escapar. Sin embargo, con su pésima puntería, ni siquiera podían darle a un zapato vacío. Las armas que sostenían parecían inútiles contra el enjambre de criaturas que, aunque pequeñas, se movían con una rapidez asombrosa. En el momento crucial de tensión, cuando la muerte era inminente, Chi-Hyun agarró rápidamente un cubo de plástico cercano, con valentía, se lanzó hacia adelante para proteger a la agresiva estrella de mar que se abalanzaba sobre su presa. En otro campo de batalla, un estudiante es atrapado por tentáculos mientras huye, viéndose obligado a luchar contra la estrella de mar para sobrevivir o su cuerpo será destrozado. Al mismo tiempo, en la tienda de conveniencia, dos estudiantes varones siguen intentando escapar. En este momento crítico, uno de ellos abre apresuradamente la puerta del refrigerador para bloquear el ataque del monstruo. Entonces, con astucia, la engañaron para que quedara atrapada dentro. Bajo temperaturas bajo cero, la pequeña estrella de mar se fue marchitando. Parece que la debilidad de estos monstruos, además de las balas especiales, son las bajas temperaturas. Gracias a este descubrimiento, ambos escaparon del peligro. De vuelta en el coche, justo cuando el cuello del estudiante estaba a punto de ser desgarrado por los tentáculos, una valiente chica logró cerrar la puerta a tiempo. En ese momento, otras dos chicas se escondían en el refugio. Los cristales rotos parecían presagiar su trágico destino. Justo cuando se enfrentaban a la muerte, la estrella de mar fue repentinamente acribillada a balazos, y el teniente llegó justo a tiempo para rescatarlas, acabando con el monstruo con unos pocos disparos. Pero justo cuando se tranquilizaban, creyendo estar a salvo, otra estrella de mar se arrastró sigilosamente. Se oyeron disparos de nuevo. Resultó que Nasa,
escondido en el segundo piso de la escuela, había estado disparando para salvarlos en el estacionamiento. Comprendiendo el desequilibrio de poder, un chico decidió sacrificarse para que sus amigos pudieran escapar rápidamente. Sabía que la estrella de mar atrapada en el cubo de plástico acabaría liberándose. Como era de esperar, antes de que pudieran dar 2 pasos, unos tentáculos delgados pero resistentes se abalanzaron sobre ellos para detenerlos. Con decisión, le arrojó la única arma que tenía a su compañero, y la estrella de mar inmediatamente se abalanzó sobre él y se le pegó a la cara. Al ver esto, su compañero rápidamente tomó el arma. Sin embargo, debido a sus nervios y a su pésima puntería, temía dispararle accidentalmente a su amigo, así que forcejeó con el arma durante un buen rato sin atreverse a apretar la yerba. En ese instante, una chica corrió a agarrar el arma, intentando controlar su pánico para apuntar y disparar con precisión. Tras un estruendo ensordecedor, la bala impactó en la estrella de mar, salvando así la vida de su compañera. Mientras el oficial buscaba a los rescatistas, la mayoría de los compañeros finalmente se reencontraron. Tras una feroz batalla contra la criatura alienígena, en un abrir y cerrar de ojos, un profesor y 2 alumnos perdieron la vida en esta calle. Consciente del peligro que suponía el regreso a la escuela, el oficial les entregó a cada uno 3 balas especiales. Ante la urgencia de la situación, el teniente se vio obligado a revelar la verdad: los alumnos no habían sido obligados a participar en el entrenamiento para obtener buenas calificaciones en el examen de ingreso a la universidad, sino que su verdadero propósito era usar armas para combatir a la criatura alienígena. De repente, un sonido extraño los alcanzó, lo que hizo que el oficial se pusiera inmediatamente en alerta y ordenara a todos cargar sus armas y prepararse para la batalla. El teniente se giró para dar instrucciones, esperando a que él arrojara su sombrero detrás de él para crear una distracción, atrayendo a la estrella de mar para que se arrastrara hacia ellos desde todas direcciones. Hizo hincapié en esto cuando vio al monstruo. No lo duden, disparen de inmediato. Tras decir esto, arrojó su sombrero. Esto provocó una gran tensión entre todos. De la oscuridad, una sombra apareció lentamente, lo que hizo que se diera la orden de alto el fuego de inmediato. Sin embargo, presas del pánico, algunos apretaron el gatillo accidentalmente. Resultaron ser los 2 estudiantes que acababan de escapar de la tienda de conveniencia. Afortunadamente, la poca puntería de la chica hizo que la bala fallara al blanco, evitando consecuencias imprevistas. La chica estaba completamente aterrorizada y aturdida, y solo recuperó la compostura tras las palabras de consuelo del oficial. Finalmente, bajo el liderazgo del teniente, su equipo sobrevivió y regresó a la escuela sano y salvo. Los demás equipos, al ver su estado maltrecho, quedaron desconcertados, sin saber qué había ocurrido. Sin embargo, para evitar el pánico entre la población, la espantosa historia de hoy debe mantenerse en absoluto secreto. De vuelta en el aula, todos estaban sumidos en la tristeza y el dolor, pues a su edad deberían estar disfrutando de una vida despreocupada. En lugar de enfrentarse a esta terrible experiencia, estos estudiantes, acostumbrados a vivir en paz y crecer en un entorno protegido, ahora la afrontaban. ¿Podrán quienes sobrevivan a este terrible suceso convertirse en soldados para proteger su patria? Eran estudiantes de último año de secundaria preparándose para los exámenes de ingreso a la universidad, pero ahora no pueden estudiar porque estalló un disturbio repentino en la escuela. Todo porque los estudiantes enfurecidos creen que han caído en un incendio provocado por su propio país. Inicialmente, oyeron que participar en el entrenamiento militar les daría puntos extra para ingresar a la universidad, pero no tenían ni idea de que tendrían que pisar directamente el campo de batalla. Se vieron obligados a dejar sus plumas y empuñar sus armas para luchar contra extrañas criaturas. Muchos lamentan pensar que si el Estado no los hubiera empujado a la muerte, tal vez estas frágiles flores no habrían sido destruidas. Desde entonces, el creciente resentimiento provocó un conflicto entre ellos, quienes se opusieron ferozmente al ejército estacionado en la escuela. Incluso cuando los oficiales dispararon tiros de advertencia, no surtieron efecto disuasorio. Porque, comparado con sus insignificantes vidas, obtener puntos extra para ingresar a la universidad ya no era importante. En ese momento de tensión, una esfera gigante cayó del cielo directamente sobre el recinto escolar. Las réplicas sacudieron el suelo, provocando que los estudiantes cayeran aterrorizados ante la escena de devastación. Pero lo peor, y lo que desconocían, era que otra visión espantosa estaba a punto de aparecer. Innumerables monstruos con forma de estrella de mar emergieron de la esfera, atacando repentinamente y desgarrando salvajemente a los vivos. En un instante, los estudiantes entraron en pánico y huyeron en todas direcciones. Pero después de que las feroces criaturas alienígenas atravesaran las defensas del ejército, los que corrieron más despacio se convirtieron en su presa. Lo que antes era una escuela rebosante de energía juvenil se había convertido en un infierno aterrador en la tierra.
Los soldados caían por doquier, demostrando que el entrenamiento diario era completamente ineficaz en el campo de batalla real. Poco después, cayó la segunda esfera, sembrando la desesperación en todo el campus. El oficial que acababa de demostrar una autoridad imponente ante la muerte huyó cobardemente a su coche y cerró la puerta con llave, ignorando con crueldad a sus compañeros. Si semejante cobardía hubiera sobrevivido hasta el final del episodio, el público probablemente le habría mandado un cuchillo al guionista. Por suerte, una estrella de mar se abalanzó hacia adelante y se aferró a la visión del conductor. Desorientado y presa del pánico, dio un volantazo, provocando que el coche volcara. Inmediatamente después, innumerables monstruos invadieron el vehículo y lo golpearon repetidamente, destrozando las ventanillas. Y este es, sin duda, el final que el público deseaba ver. En cuanto a Aina, el estudiante habitualmente arrogante y de bajo rendimiento, tras presenciar la brutal muerte de sus amigos, su mente parecía haber sido corroída por el miedo. Chion lo vio de pie, aturdido, en medio del peligro, y corrió a despertarlo. Pero por más que Chi-hyun lo llamó, Ina permaneció completamente desmoralizado y resignado a su destino. Estaba seguro de que no podría escapar de las aterradoras criaturas mientras todos los demás esperaban impotentes la muerte. Solo una valiente estudiante se atrevió a defenderse con un arma, y esa era, por supuesto, la reina de belleza de la escuela. Bajo la protección de los oficiales, algunos estudiantes lograron refugiarse en el edificio de enseñanza. Justo cuando respiraban aliviados, se horrorizaron al ver otra esfera gigante caer, dirigiéndose hacia la puerta del edificio. Todos contuvieron la respiración esperando que la niebla se disipara. En ese instante, Na reaccionó primero, corriendo hacia adelante para cerrar la puerta de golpe. Al ver esto, los demás estudiantes también salieron corriendo para ayudar, usando cualquier material que encontraron para bloquearla. Gracias a su unidad, lograron detener el ataque de la criatura alienígena a tiempo. Bajo la firme orden del oficial, los estudiantes se armaron rápidamente y corrieron hacia la puerta. La escena exterior era tan trágica que resultaba insoportable contemplarla. Aunque estudiantes y soldados yacían dispersos por todas partes, se divisaron dos vehículos militares estacionados afuera. El teniente ordenó de inmediato que los estudiantes se dividieran en dos grupos para facilitar su desplazamiento y asignó a dos oficiales para que montaran guardia afuera, de modo que los estudiantes pudieran subir a los vehículos lo más rápido posible. Tras organizar la formación, el oficial no dudó en apretar el gatillo, dando comienzo a la batalla. Siguiendo las órdenes, todos se dirigieron hacia el coche que tenían delante. Mientras tanto, algunos de los mejores tiradores proporcionaban fuego de cobertura con valentía. Irónicamente, en situaciones de vida o muerte como esta, siempre hay compañeros imprudentes que retrasan al grupo. El coche estaba claramente justo delante de ellos, pero SY se quedó atónito, soltó su arma y rompió a llorar, diciendo que no quería ir a buscar a su madre. Al ver la horda de monstruos que se abalanzaba sobre ellos con creciente urgencia, el oficial no dudó y ordenó que subieran a la chica al vehículo. En el segundo vehículo, la última chica, exhausta, resbaló y cayó ferrada al manillar, sufriendo un doloroso esguince. Detrás de ella, el oficial, absorto en protegerla desinteresadamente, no tuvo tiempo de subir al vehículo cuando retrocedió. De pie en medio del cerco desesperado, entrecerró los ojos hacia el vehículo que aún esperaba a la chica caída. La joven apretó los dientes, soportando el dolor, e intentó levantarse, pero las piernas le fallaron y volvió a caer. En ese mismo instante, el teniente, al volante, arrancó el coche. Ahora, indefensa en el suelo, veía a su compañera marcharse, ignorando a los estudiantes que, desde la parte trasera del camión, gritaban para que el coche se detuviera. El teniente seguía sin oír los gritos. No fue hasta que la colegiala fue atacada por la estrella de mar que miró por el espejo retrovisor, presa del pánico, frenó bruscamente y corrió a abrir la puerta para salvarla. Sin embargo, el oficial Bain lo detuvo con severidad, recordándole que el vehículo transportaba decenas de vidas y que bajo ningún concepto podía arriesgar la seguridad de todos por una sola persona. Presenciando con dolor la trágica caída de los estudiantes, el teniente gritó impotente y luego arrancó lentamente el coche y se marchó. En ese horrible momento, todo Corea del Sur estaba prácticamente atrapada en un ataque terrorista. Los robustos rascacielos ardían, una densa humareda negra se elevaba por doquier e innumerables esferas seguían cayendo del cielo. Los estudiantes que lograron escapar fueron trasladados a un refugio en vehículos militares. Pero la horrible escena que acababan de presenciar seguía traumatizándolos. Todos estaban sumidos en la desesperación, cerrando los ojos, con la esperanza de que al despertar se alegraran al descubrir que todo había sido una pesadilla. Pero ese pequeño rayo de esperanza se desvaneció rápidamente cuando el vehículo volcó de repente. Resultó que 7 criaturas monstruosas los habían estado persiguiendo y atacando, intentando infiltrarse en la cabaña.
Su ferocidad los obligó a salir arrastrándose aterrorizados para escapar. Afortunadamente, algunos estudiantes, con calma, apuntaron sus armas y contraatacaron, tras haber presenciado el poder destructivo de estas criaturas. Después de lidiar a regañadientes con la amenaza, se enfrentaron a otro grave problema. La única munición especializada que les quedaba se había agotado por completo, el vehículo estaba averiado y las armas no tenían balas. ¿Cómo podrían sobrevivir caminando hasta el refugio? Pronto, los estudiantes se dividieron en opiniones encontradas, algunos insistían en esperar el rescate allí mismo, mientras que otros, temerariamente, querían caminar hasta el refugio, pero en realidad, ambas opciones conllevaban el riesgo de morir. En ese momento, el estado de Son empeoró y necesitaba tratamiento urgente. Decidieron dividir al ejército en 3 pequeños grupos y buscar un lugar seguro para descansar. Afortunadamente, pronto recibieron buenas noticias de un amigo, quien les informó que había un edificio no muy lejos que era muy adecuado para descansar. Durante el trayecto, un atento amigo los vigiló de cerca, recogiendo piedras para marcar la ruta en el vehículo. Finalmente, el grupo liderado por el teniente llegó a un refugio seguro. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de descansar, el teniente recibió la terrible noticia de que sus compañeros del vehículo número 1 no habían llegado. Esta noticia inesperada volvió a ser un golpe psicológico devastador, provocando que todos se derrumbaran de dolor. En cuanto al teniente, tras reprimir su pena y consolar a los estudiantes, fue a buscar al comandante, con la esperanza de que le ordenara desplegar vehículos militares para rescatarlos. Pero en la feroz situación de guerra, los vehículos militares eran más valiosos que las vidas humanas, por lo que el oficial superior se negó rotundamente. Sin darse por vencido, buscó ayuda en secreto del oficial. Aunque sabía que usar el auto sin permiso era un delito grave, estaba dispuesto a aceptar la sentencia si tenía que renunciar a salvar a sus alumnos. Este valor conmovió a Wynne, quien accedió resueltamente a ayudar robándole las llaves al guardia en secreto. De vuelta en el edificio, el escuadrón perdido finalmente llegó. Las heridas de Son empeoraban, acompañadas de fiebre alta. Los estudiantes se dispersaron rápidamente en busca de suministros médicos o artículos de primera necesidad. Desafortunadamente, el lugar llevaba mucho tiempo abandonado, así que no había nada útil. Por casualidad, Hong Jun-hai encontró un paquete de fideos instantáneos en un armario, pero egoístamente se lo guardó para sí mismo. Por suerte, un compañero de clase finalmente encontró un botiquín de primeros auxilios para Son. Gracias a una cuidadosa desinfección y vendaje, su estado se estabilizó gradualmente. Tras una búsqueda frenética, se dieron cuenta de que se trataba solo de una oficina provisional en la obra. Aunque estaban desesperados por comida, al menos contaban con agua potable. El ambiente se rompió de repente. Cuando un amigo gritó emocionado que había descubierto algo muy importante, todos se giraron de inmediato con rostros expectantes. Pero al ver al estudiante sosteniendo tontamente una varita de incienso repelente de mosquitos, todos guardaron silencio, decepcionados. En el silencio, el rugido del estómago de alguien por el hambre fue desgarrador. Obviamente, si continúan con esta privación, estarán completamente exhaustos e incapaces de moverse. Hong Jun-hai inventó de inmediato una excusa sobre el dolor de estómago y necesidad de ir al baño, pero en realidad, se escondió en un rincón desierto para disfrutar a escondidas de un paquete de fideos instantáneos. Razonó que si lo dividían, todos tendrían hambre, así que era mejor que ella misma se quedara con el estómago lleno. Después de visitar a Lam y comerse los fideos crudos, incluso lamió el sobre de condimento restante, sin querer tirarlo, pero el karma actuó de inmediato. En el instante en que se giró para levantarse, un extraño gruñido provino de algún lugar. Al alzar la vista, se horrorizó al ver un monstruo que se cernía sobre ella. Aterrorizada, lanzó un grito desgarrador, atrayendo la atención de la espantosa criatura. Al oír el grito, los estudiantes que estaban dentro salieron corriendo para ver qué sucedía, pero en cuanto vieron al aterrador monstruo persiguiendo frenéticamente a Hong Jun-hai, todos entraron en pánico, pues antes incluso de que se hubieran calentado, se encontraban frente a la muerte. Desorientados, no les quedó más remedio que huir en todas direcciones. ¿Cómo podrían estos niños luchar contra esa criatura monstruosa? Sin un solo arma, en ese momento de vida o muerte, los compañeros se precipitaron al interior de la habitación, cerrando la puerta de golpe para aislarse del monstruo que estaba afuera. Aunque la criatura era pequeña, su fuerza era increíblemente aterradora. Prueba de ello eran los golpes frenéticos en la puerta. Al verlo, los chicos unieron fuerzas rápidamente para empujar el pesado y robusto objeto que bloqueaba la puerta. Pronto, los ruidos agresivos desaparecieron gradualmente, permitiendo que todos respiraran aliviados. Sin embargo, la paz duró poco, pues un crujido aterrador resonó repentinamente en el tejado. Resultó que el monstruo fantasmal se colaba por la chimenea, buscando otra entrada.
Irónicamente, ante esta situación, los estudiantes estaban completamente aterrorizados, tan inquietos como hormigas en una estufa caliente. Por suerte, la casa tenía 2 habitaciones para refugiarse, así que, tras comprobar que los barrotes de las ventanas seguían en buen estado, evacuaron inmediatamente a la habitación contigua y usaron cualquier objeto que encontraron para sellar todas las entradas. Mientras se protegían del viento, de repente apareció otra criatura monstruosa, posada en el alféizar de la ventana. Esta visión los dejó atónitos, preguntándose qué estaba pasando. ¿Acaso tenían tan mala suerte como para encontrarse con 2 monstruos a punto de morir? Decidieron arriesgarse y abrir la puerta para comprobarlo de nuevo. Aunque era muy peligroso, se vieron obligados a confirmar la situación. Les dio un vuelco el corazón. En cuanto abrieron la puerta, vieron al monstruo del balcón arrastrándose sigilosamente de vuelta a la chimenea. Tras descubrir su patrón de movimiento, cerraron rápidamente la puerta y respiraron aliviados, concluyendo que, en realidad, solo había un monstruo. Ella recuperó la compostura y todos contuvieron la respiración, escuchando atentamente. Descubrieron que la criatura simplemente daba vueltas antes de quedarse en silencio de repente. Ante este silencio inquietante, Jiangsu frunció el ceño, reflexionando sobre una hipótesis. Podría ser tan inteligente como para saber que su presa estaba atrapada y acechaba astutamente en la única salida. Inmediatamente, alguien descartó esta idea, argumentando que una criatura monstruosa como esa no podía poseer inteligencia humana. Sin embargo, la verdad es que desconocían la naturaleza de estas esferas, por lo que sus suposiciones no eran del todo descabelladas. Pero al menos, durante aquellos días de enfrentamientos y confrontaciones, aprendieron una valiosa lección. Estas criaturas espantosas eran extremadamente sensibles y se irritaban fácilmente con los sonidos provenientes de otra habitación. Pronto volvió a tener fiebre alta porque su herida se había infectado y necesitaba tratamiento cuanto antes. En ese momento, un amigo le sugirió que, en lugar de esperar desesperadamente la muerte allí, podían esconderse en la cabina del camión en el almacén para escapar. Chion estuvo de acuerdo porque no podía quedarse de brazos cruzados viendo morir a su compañero. Inmediatamente salió para compartir la idea con sus amigos. Tras trepar por la ventana, se dirigió sigilosamente a la puerta del salón y vio que el monstruo seguía acechando fuera, así que entró con cautela en otra habitación. La situación de Son era muy grave, así que rápidamente sugirió esconderse en el camión. Shang-Wu guardó silencio un rato y luego le preguntó a Chi-hyun si podían quitar la barandilla. Pero esto parecía un poco difícil, ya que requería herramientas especializadas. Chi-hyun decidió ir solo al almacén. En ese momento, el monstruo saltó de la chimenea para buscar por todas partes. Mientras Chi-hyun se concentraba en buscar objetos, completamente ajeno al peligro inminente, sus compañeros en la habitación seguían rezando por su seguridad. Después de un rato buscando sin encontrar nada, mientras se sentía desanimado, Chi-hyun levantó la vista de repente y se alegró al descubrir un par de alicates en el armario. Por desgracia, el monstruo había seguido el rastro hasta el almacén. Chi-hyun estaba tan absorto en la alegría de encontrar la herramienta que no se dio cuenta de que se había convertido en presa. Al mirar accidentalmente por el retrovisor, se horrorizó al ver lo que había dentro e inmediatamente huyó. Al oír los gritos de auxilio, los amigos de Chi-hyun, al ver la situación crítica, abrieron rápidamente la puerta principal y le instaron a correr más rápido. Por suerte, la persecución terminó sin problemas. Chi-hyun logró deshacerse del monstruo y regresó a la habitación sano y salvo. Sin embargo, para que todos pudieran salir, tuvieron que engañar a la criatura haciéndole creer que su presa seguía dentro. Así que encendieron el televisor, subieron el volumen al máximo y escaparon sigilosamente por la ventana rota. Asignaron a una persona para observar los movimientos del monstruo. Mientras los demás se dirigían rápidamente al almacén, justo cuando todo parecía ir bien, el viejo televisor se averió. Sin el ruido, el monstruo se dio la vuelta de inmediato y saltó por la chimenea. Aterrorizado, instó a sus amigos a huir. Con valentía, usó una fregona para sellar la chimenea, pero con su aterradora fuerza, la criatura la atravesó y escapó en un instante. Temán gritó proactivamente, distracción, aunque el monstruo se dirigía hacia él en lugar de atacar a sus amigos. Gracias a esa distracción, todos los estudiantes se escondieron en el garaje. Inmediatamente, todos buscaron por todas partes. Finalmente, Jun Hai encontró la llave. Tan pronto como entraron al auto, se desesperaron al descubrir que era de transmisión manual. Aunque Hack solo sabía conducir un coche automático, al ver al monstruo a punto de saltar del tejado, decidieron enviar a alguien a echar suertes para que lo alejara. Quien sacara el palo más corto tendría que encargarse de esta peligrosa tarea. A juzgar por la palidez de Irk, probablemente tuvo la mala suerte de sacarlo. En ese momento de tensión,
Jiangsu rompió su propio toldo en silencio para asumir la tarea. Cargando una barra de hierro y un cubo, salió valientemente, listo para enfrentarse a la muerte. Hai Jiak observó la espalda de Shu mientras salía del almacén, con lágrimas de tristeza corriendo por su rostro. Preguntándose si su amigo sobreviviría y regresaría, la escena cambia a otro equipo. Los estudiantes de último año de secundaria, que ahora están entrando en la mayoría de edad, tienen que unirse al ejército para luchar contra la invasión alienígena. Bajo la dirección del oficial, marchaban en busca de víctimas para rescatarlas. El paisaje en la carretera era desolador y estaba plagado de huellas de destrucción. En el camino, encontraron con tristeza un vehículo militar gravemente dañado y se sorprendieron al darse cuenta de que era el primer vehículo que había partido con ellos. El oficial al volante había fallecido trágicamente, lo que provocó que el teniente se angustiara profundamente y se preocupara por la seguridad de los estudiantes que participaban en la misma excursión. En medio de la confusión, Deok-shon se percató astutamente de las huellas que sus compañeros habían dejado en el coche. Esto demostraba que, por suerte, habían escapado a otro lugar. Chun-ho ordenó inmediatamente precaución, ya que los monstruos podrían seguir al acecho cerca. Efectivamente, no muy lejos, un grupo de monstruos emitía sonidos parecidos a chirridos. Todos se pusieron rápidamente en guardia, obedeciendo estrictamente la orden del comandante de disparar. Bajo el intenso fuego enemigo, todo el equipo luchó y se esforzó enormemente para eliminar a las criaturas. De vuelta en el almacén, el grupo de estudiantes seguía rodeado de monstruos y decidió sacrificarse. Jiangsu atrajo la atención del monstruo para despejar el camino y permitir que sus amigos escaparan. Con todas sus fuerzas, rompió el barril de hierro. Aunque el monstruo los persiguió en otra dirección, aprovechando esta oportunidad, los estudiantes restantes condujeron rápidamente el camión. Por suerte, la familia de Son tenía una autoescuela, así que ella pudo manejar con soltura este vehículo de transmisión manual. Al ver a sus amigos marcharse sanos y salvos, Jiangsu sonrió feliz, pero en su interior reprimía su tristeza. Sin embargo, en el coche que acababa de huir, un amigo descubrió con desesperación que HYC había desaparecido por completo. En cuanto a Jiangsu, el monstruo finalmente encontró sus huellas, lo que pareció intensificar su vigilancia, y este escapó por poco de un golpe fatal. Él y la bestia iniciaron una persecución vertiginosa, pero, por desgracia, la puerta que tenía delante estaba cerrada con llave, impidiéndole escapar. Cuando el monstruo lo alcanzó, no atacó de inmediato, sino que observó en silencio, como si se burlara de su presa a punto de convertirse en su comida. Impotente, Jiangsu se resignó a su destino, cerró los ojos y esperó la muerte. Justo en ese momento crucial, resultó que Hak había regresado en secreto para salvar a su amigo. Con valentía, roció un chorro de aire frío, provocando un descenso brusco de la temperatura. El nitrógeno líquido congeló a la criatura, dejándola inmóvil. Jadeando, Hak dijo, de repente recordé que este tipo de monstruo le tiene mucho miedo al frío, así que me arriesgué y lo intenté. Sin embargo, justo cuando pensábamos que estábamos a salvo, el monstruo congelado recuperó repentinamente la capacidad de moverse. En medio del peligro, Chun-ho apareció justo a tiempo para rescatarlos. Gracias a la puntería precisa de la chica más guapa de la clase, finalmente lograron derrotar al monstruo. Tras superar innumerables obstáculos, toda la clase se reunió con éxito. Parecía como si un hilo invisible los uniera, convirtiéndolos no solo en compañeros de clase, sino en hermanos que vivirían y morirían juntos. Tras el exitoso rescate de los estudiantes por parte de Chun-ho, el comandante decidió eximirlo de su castigo. Debido a su infracción por usar un vehículo militar para regresar a la base sin permiso, los estudiantes tuvieron que quitarse sus uniformes y ponerse los uniformes militares oficiales para participar en el entrenamiento. Sin embargo, poco después, surgieron nuevas noticias que los desanimaron aún más. Tras días de sangrientos combates, el ejército especuló que la razón por la que aparecieron tantos monstruos en las ciudades era que consideraban a los humanos una fuente de sustento. Por lo tanto, se concentraban principalmente en zonas densamente pobladas. Además de munición especializada, estas especies alienígenas también temían mucho las bajas temperaturas. Sin embargo, las armas congelantes actuales aún estaban en desarrollo. En ese momento, alguien sugirió tímidamente que el ejército tenía una grave escasez de personal y que lo mejor sería esperar a que bajara la temperatura antes de proceder con la exterminación. Al oír esto, el comandante en jefe golpeó la mesa con furia en señal de protesta. Enfatizó que solo se trataba de una pequeña criatura que ya había causado el caos en toda Corea del Sur. Si se quedaban de brazos cruzados esperando a que todas las esferas grandes aparecieran simultáneamente, solo les quedaría la opción de la muerte para minimizar las bajas entre sus fuerzas principales. El ejército obligó a los estudiantes recién graduados a unirse a la reserva, enviándolos también al campo de batalla. Tan pronto como se supo la noticia, los estudiantes estallaron en indignación.
Obligar a los niños a portar armas era lo mismo que obligarlos a entregar sus vidas. El resentimiento generalizado sumió a todos en un silencio sepulcral. Poco después, Chung Ho entró y anunció que su escuadrón partiría mañana a las 7 de la mañana. Su misión era unirse a la primera compañía de la tercera brigada para participar en el ataque y eliminar las esferas. El objetivo era usar la aldea central como base, marchar hacia las zonas residenciales cercanas y luego avanzar directamente hacia la ciudad. Además, debían eliminar todas las esferas que encontraran en el camino, tantas como fuera posible. El comandante los animó, diciéndoles que, una vez concluida la campaña con éxito, el examen se llevaría a cabo según lo previsto. Todos recibirían puntos extra y regresarían sanos y salvos con sus familias. Al anochecer, el ambiente se tornó sombrío mientras los estudiantes escribían diligentemente cartas de despedida para su capitán. Porque, a partir del día siguiente, sus vidas estarían completamente a merced del destino. Quizás en un breve momento de descuido desaparecerían para siempre de este mundo. Para aliviar la tensa y trágica atmósfera, el líder del grupo les mostró hábilmente a todos una demostración culinaria a cargo de soldados de Gui. Con tan solo unos sencillos pasos, añadiendo un poco de miel y raciones secas insípidas, las transformaron en un plato delicioso y apetitoso. El capitán, normalmente estricto, también dejó de lado su semblante serio y se unió con gusto a esta inusual cena. Al día siguiente, los estudiantes portaron oficialmente sus armas y entraron al campo de batalla. Durante la marcha, Chion vio las acciones íntimas de Nasakon. Los demás deberían sentir celos e incomodidad. De repente, un ruido provino de la máquina expendedora, sobresaltando a Chung Ho, quien pensó que había un monstruo. Resultó ser solo un H-Jack afortunado que golpeó con fuerza, haciendo que la Coca-Cola fría cayera. Egoístamente se aferró al artículo, alejando a sus amigos porque quería quedárselo todo para él. Mientras jugaban, sonó la sirena antiaérea, alertando de un objetivo a 300 metros al suroeste. Todos se pusieron inmediatamente en alerta y avanzaron con cautela hacia él. La espantosa escena indicaba que un escuadrón había sido atacado allí anteriormente. Pero los monstruos habían escapado. El astuto capitán recogió un coche de juguete del suelo y se le ocurrió la idea de usarlo para atraer a los monstruos y así poder concentrar su potencia de fuego en destruirlos. Tras accionar el interruptor, arrojó el coche con decisión, provocando que emitiera un zumbido continuo. A medida que el ruido se intensificaba, una horda de monstruos agresivos apareció por todas partes, poniendo a los estudiantes en un estado de gran tensión. Al ver que se habían reunido en gran número, el capitán ordenó a gritos un ataque a gran escala. Tomados por sorpresa, los monstruos entraron en pánico y huyeron. Los disparos cesaron, el capitán contó hasta 3 y todo quedó en silencio. De repente, un grito ensordecedor resonó cuando un monstruo feroz rompió la formación y cargó contra la multitud. Por suerte, el capitán se giró y disparó a tiempo para eliminarlo. Yu se desplomó, mareado por el susto. Sus amigos tuvieron que llamarlo 3 veces antes de que recuperara la compostura. Questrada mostró que el núcleo de la esfera seguía cerca y no se había movido mucho. Chung Ho ordenó de inmediato una búsqueda exhaustiva para encontrar y eliminar a todos los monstruos restantes. Así que los estudiantes se dividieron en pequeños grupos, armados con pistolas, y entraron en cada casa para revisar. Claramente, esta fue una misión extremadamente peligrosa. Durante la búsqueda, los soldados de Bin fueron los primeros en disparar al avistar a los monstruos. Esto provocó que miembros de otras direcciones también los encontraran uno tras otro. Debido a que los monstruos se movían increíblemente rápido, era muy difícil que las balas alcanzaran el objetivo. Los estudiantes con buena puntería escalaron hábilmente a lugares altos, usando rifles de francotirador para cubrirse y proteger a sus compañeros. En contraste con esa valentía, algunos estudiantes tímidos, al enfrentarse al monstruo, solo supieron gritar, darse la vuelta presas del pánico y huir. En otro grupo, el desafortunado chico sin visión volvió a sufrir una desgracia. El grupo de 3 personas tuvo que registrar una habitación tan oscura que no podían ver nada. Mientras una chica abría con cuidado la puerta de un armario, los demás, con las armas listas, se disponían a disparar, cuando de repente descubrieron que dentro no había un monstruo, sino una colegiala temblorosa. Resultó que los pocos supervivientes afortunados que se aferraban a aquel lugar también eran estudiantes. La estudiante relató con amargura que, tras el primer ataque, el comandante prometió regresar en busca de refuerzos y les ordenó permanecer en sus puestos y esperar órdenes. Pero, en realidad, los abandonó sin piedad. Esta cruel mentira provocó la trágica muerte de muchos. Tras aquel terrible desastre, Junsu quedó devastada y quiso renunciar a la vida, pues se culpaba constantemente de ser una cobarde, pues solo sabía huir cuando sus compañeros pedían ayuda, comprendiendo su dolor. La presidenta de la clase relató con dulzura la historia del pasado,
admitiendo que ella también había sentido miedo y había huido, y afirmó suavemente que nunca había sido culpa suya. Porque para un estudiante de secundaria inmerso en la guerra, el pánico es un error completamente perdonable. Juno escuchaba, sollozando, su ánimo se calmaba poco a poco y su corazón se encogía. Pero cuando Chun-Hou apareció repentinamente, Junsu se asustó tanto que inmediatamente se puso en guardia. Tras haber sido cruelmente abandonada por los adultos, quedó profundamente herida y ya no confiaba en ellos. Gritó, acusándolos de engaño, de decirles a los estudiantes que esperaran mientras huía a escondidas. Junsu declaró furiosa que ya no confiaba en nadie. Toda esta tragedia fue causada por adultos, por lo que ninguno de su grupo sobrevivió. Sus amigos fueron enterrados injustamente. La irresponsabilidad de los adultos causó indirectamente sus muertes. Mientras discutían, se oyó un disparo seco que sobresaltó a todos mientras buscaban la fuente del sonido. En retrospectiva, resultó que en ese momento de peligro, el soldado Win se había lanzado y había usado su cuerpo como escudo para bloquear las balas. Todos estaban atónitos y asombrados, nadie esperaba que la chica que acababa de ser rescatada perdiera el control y lastimara al oficial al que amaban. Al ver que le temblaban las manos, la chica entró en pánico, retrocedió y sollozó, diciendo que todo era culpa de todos, no suya. Aunque enojados, todos comprendieron que lo más importante ahora era extraer rápidamente la bala del brazo del soldado Gonbei. La situación era crítica, así que Chun-Hou usó la radio interna para contactar a Oan Dien y solicitar ayuda del cuartel general. Sin embargo, el mensaje no pudo enviarse debido a la débil señal. Afortunadamente, la bala solo le rozó el hombro, por lo que la vida del soldado Gonbei no corría peligro. Tras aprender de la experiencia de aquella noche, Chun-Hou convocó a todos y ordenó con firmeza que todo el equipo regresara a la estación a la mañana siguiente. Concluyó que la situación era realmente demasiado arriesgada y que no se podía garantizar la seguridad de los estudiantes si continuaban. Sin embargo, esta decisión fue recibida con estricta disciplina militar. Cualquiera que abandone voluntariamente su misión y regrese será considerado desertor y severamente castigado. Aún así, él estaba decidido a asumir la culpa antes que permitir que los estudiantes corrieran peligro innecesario. Esa noche, Chi-Hyun y Nasa fueron asignados a vigilar con binoculares, cuando ella divisó repentinamente la silueta de una esfera gigante. Pero lo aterrador fue que el detector en su mano permaneció en silencio y no mostró ninguna reacción. A través del telescopio, descubrieron con inquietud que el monstruo en tierra y la esfera flotante parecían comunicarse entre sí. Inmediatamente, informaron de esta situación urgente a Chun-Hou, diciéndole que parecían estar hablando y preparándose para marcharse. Al parecer, estas esferas eran mucho más inteligentes de lo que habían pensado. En ese momento, Nas señaló una ubicación en el mapa y afirmó con seguridad que la esfera se movía lentamente hacia allí. Al oír esto, un afortunado superviviente de otro equipo le informó a Chun-Hou que, de hecho, también había un refugio en ese lugar. Esta aterradora información hizo que al capitán se le erizara el vello de miedo. Resulta que la esfera en el cielo tiene la capacidad de detectar lugares concurridos y luego transmite señales por el aire a los monstruos en tierra. El propósito es informarles dónde pueden ir a cazar y absorber nutrientes. El lugar fue construido originalmente para proporcionarles a todos un escondite seguro. Se ha convertido ahora en un terreno de caza peligrosamente distorsionado para la esfera. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Chun-Hou decidió informar inmediatamente de esta información a sus superiores, y también planeó regresar como estaba previsto para mañana por la mañana. Sin embargo, un compañero de clase le hizo de repente una pregunta preocupada. ¿Y si las esferas atacaran antes de que pudieran siquiera regresar? Porque con su velocidad actual, es probable que para cuando lleguen los refuerzos, el refugio ya se haya convertido en un páramo desolado. Finalmente, superando su miedo, decidieron valientemente quedarse e intentar detenerlas. Tras días de combates incesantes, los estudiantes parecían haber madurado mucho. En lugar de huir, optaron valientemente por permanecer unidos y protegerse mutuamente. Al ver que sus alumnos comprendían tantas cosas, los dos oficiales no pudieron evitar sentirse reconfortados. Al día siguiente, Chun-Hou planeó una operación de interceptación. Dado que buscar cada estrella de mar individualmente sería demasiado arriesgado, decidió reunirlas todas en un lugar designado. Luego, usando bombas previamente colocadas, las destruirían de un solo golpe. Conociendo los detalles del plan, los estudiantes comenzaron a dividirse, y la mayoría se encargó de colocar las bombas en las esquinas del edificio escolar. Mientras los exploradores debían vigilar atentamente para detectar cualquier movimiento, NASA observó que la esfera había comenzado a moverse, lo que obligó a Chun-Hou a cambiar su plan. Primero, debían atraer a la criatura hasta allí. A la velocidad actual, la esfera gigante llegaría en tan solo 10 minutos, así que tuvieron que colocar las bombas y retirarse rápidamente.
En 10 minutos. Los estudiantes encendieron la radio de la escuela y sacaron todos los altavoces portátiles. Los altavoces resonaban, haciendo que el ritmo se volviera cada vez más frenético. Las criaturas, al oír el ruido, se abalanzaron hacia adelante como una marea. El tiempo se agotaba, pero algunas bombas aún no habían sido colocadas. Al ver que el peligro se cernía sobre la escuela, Chun-Ho ordenó inmediatamente a todos los estudiantes que se retiraran. Insistió en que terminaría el trabajo allí y les instó a ir al salón principal. Aunque algunos se ofrecieron a quedarse y ayudar, él se negó rotundamente porque la seguridad de los niños era primordial. Entendiendo que Chun-Ho se encontraba en la cuerda floja entre la vida y la muerte, los estudiantes intercambiaron miradas de reticencia y se marcharon inmediatamente ante su insistencia. Tras conectar los cables, Chun-Ho comenzó a buscar una forma de retirarse. Sin embargo, decenas de miles de criaturas alienígenas irrumpieron en masa. Sin otra opción, cerró rápidamente la puerta con llave, se escondió en la habitación y luego salió al imponente balcón, sumiéndose en la desesperación al verse completamente atrapado. Miró hacia el edificio principal de enfrente y juntó las manos en oración por los estudiantes que habían llegado sanos y salvos. Volviendo la vista a los pupitres, las sillas y los libros de texto del aula, Chun-Ho Winnie recordó su primer encuentro. Aquellos estudiantes ingenuos de entonces se habían convertido ahora en soldados responsables, que poco a poco empezaron a usar el walkie-talkie. Anunció su identidad y ordenó con firmeza a sus compañeros que detonaran la bomba inmediatamente. La persona al otro lado de la línea preguntó frenéticamente si ya había salido. Él mintió descaradamente diciendo que había escapado e instó a todos a detonar la esfera lo más rápido posible para destruirla. Sabiendo la verdad, todos lloraron y le rogaron que se fuera pronto. Nadie se atrevió a presionar el botón del detonador y nadie podía soportar la idea de perder a su ser querido. En el punto álgido de la tensión, un amigo notó que la esfera gigante mostraba señales de alejarse, lo que hacía que el tiempo se volviera aún más crítico. Los estudiantes sollozaban, cuestionando la promesa de protegerlos hasta el final. A través del walkie-talkie, Chun-Ho se disculpó amablemente por haberlos involucrado, como adulto, en esta feroz batalla. Confesó que al principio pensó que los estudiantes eran solo unos chicos testarudos, pero ahora no solo son admirables, sino también guerreros increíbles. Finalmente, les agradeció por haber hecho que esta oscura guerra fuera menos aterradora. Tras sus sentidas palabras, Chun-Ho dio la orden final, detonar las bombas de inmediato y, acto seguido, apagar el sistema. En ese instante, la aterradora criatura también irrumpió por la puerta y entró a toda prisa. Una explosión ensordecedora resonó, provocando el derrumbe de todo el edificio. A pesar de la tragedia, los estudiantes finalmente lograron completar su misión. La primera parte de la historia concluye con el heroico sacrificio de Chun-Ho, generando gran expectativa por el viaje de transformación y crecimiento de los estudiantes. La batalla extraescolar se reanuda tras un mes de intensos combates. Esta vez, la ausencia de un comandante es total. Podrán sobrevivir hasta el final. Sin embargo, ya no son débiles ni pasivos, sino que derrotan activamente a las extrañas criaturas. Un claro ejemplo es el canto estridente y extravagante de Deok-shon para llamar su atención. Se mantuvo impasible hasta que, por casualidad, presenció una escena espantosa en el fondo de un pozo gigante. Un monstruo enorme le precedía, y dentro había innumerables criaturas diminutas, tantas que le heló la sangre y palideció. Deok-shon perdió de inmediato su arrogancia y gritó pidiendo ayuda presa del pánico. Aquel grito desesperado atrajo a una horda de monstruos. Saltó apresuradamente a un tranvía para escapar, pero acabó en un callejón sin salida. Sabiendo que ya no podía escapar, se metió las manos en los bolsillos y, con la mayor elegancia, se burló de la muerte. Justo cuando estaba a punto de abandonar este mundo, se oyeron varios disparos. Resulta que todo el escuadrón había estado emboscado aquí durante mucho tiempo. Al oír la orden, todos abrieron fuego simultáneamente, usando una gran potencia de fuego para eliminar a un gran número de criaturas. Ahora, música, los estudiantes mayores se han adaptado completamente a la dura adversidad. De vuelta en el área de reunión, Deok-shon, con su talento, se transformó en barbero para atender a todos. Al ver su hábil técnica, la hermana mayor de Bo le pidió de inmediato que le cortara su larga y rebelde melena. Las tijeras se movían rítmicamente de arriba abajo, y el cabello de Bo quedó 10 veces más corto, lo que la hacía lucir increíblemente guapa en el espejo. No pudo evitar admirar la destreza de su amigo, y Nasa, la reina de belleza, también disfrutaba observándolo. Deok-shon le pidió que se cortara el pelo para parecerse al de Bo Chi-hyun. Al oír esto, se inquietó y gritó en protesta, dejando a todos confundidos sobre qué derecho tenía a impedírselo. Otro estudiante afeminado, Su-chun, tampoco quería que la diosa perdiera su hermosa melena, a pesar de que ambos intentaron disuadirla.
Na seguía decidida a cortarse el pelo, y ante la presión silenciosa de sus dos amigos, Deokjon se encontraba en un dilema. Para mantener el afecto fraternal, mintió diciendo que las tijeras estaban rotas y ya no cortaban, lo que hizo que Na sonriera y prometiera hacerlo en otra ocasión. Al día siguiente, se dividieron en dos equipos para buscar materiales, dejando a 3 estudiantes atrás para explorar la base. El equipo liderado por Hyun-Soo se dirigió a la zona de la prisión con la tarea de encontrar componentes para reparar el equipo de comunicaciones. El otro equipo fue al hospital a recoger medicinas y objetos útiles, rebuscando por toda la prisión. Hyun-Soo no encontró nada hasta que oyó un ruido extraño y salió a investigar. Al reunirse, los demás también confirmaron haber oído el ruido. Aunque la pantalla del detector no mostraba ninguna criatura extraña cerca, intentando escuchar con calma, se asombraron al descubrir que el ritmo del sonido era una señal de auxilio de Mamer. ¿Podría haber alguien más atrapado aquí? Tonnat se adentró más en la celda, confirmando que los extraños sonidos provenían de allí. Aunque algunos estudiantes tímidos sugirieron ignorarlo, Hyun-Soo, con determinación, abrió el camino. Se acercaron con cautela y de repente, los sonidos desaparecieron. Justo cuando Hak, sobresaltado, alzó su arma, una gran mano que surgió de la oscuridad lo agarró del cuello y lo interrogó a gritos. Los estudiantes tuvieron que hacer un gran esfuerzo para rescatar a Hak. El ruido despertó involuntariamente a la gente a su alrededor, que estaba conmocionada. Había muchos criminales peligrosos cautivos allí. Los miembros del grupo deliberaron entre sí y finalmente decidieron darles de comer a los prisioneros primero. Estas personas han estado cautivas aquí durante tanto tiempo que desconocen por completo el desastre que está a punto de ocurrirles afuera. Al ver a los jóvenes estudiantes, los criminales los amenazaron, exigiéndoles que abrieran las puertas para liberarlos. Mientras todos charlaban, Eo notó a una persona que era muy especial. Él yacía inmóvil en la cama, sin siquiera molestarse en comer la comida que le trajeron. Una profunda compasión la invadió de inmediato. La joven le preguntó con dulzura si sentía alguna molestia. Al oír la pregunta, el hombre se puso de pie, mostrando una expresión sumamente lastimera. Explicó que su madre aún se encontraba en la residencia de ancianos, completamente ajena a su delito y a su encarcelamiento. Luego le entregó con cuidado una foto con una dirección, pidiéndole que le ayudara a transmitir un mensaje a su anciana madre. Como no quería que se preocupara por su situación, estas palabras la conmovieron profundamente. Como siempre había confiado en su abuela, se ablandó y asintió con la cabeza. Mientras el equipo aún debatía si liberarlos a todos, Eo se inclinó para mirar la foto que el hombre le había dado. El rostro bondadoso de la anciana le recordó a su propia abuela, a quien tanto apreciaba. Debido a la música, Eo decidió ir en silencio al pabellón de celdas para liberar al pobre hombre. Pero tras abrir la puerta de hierro, el hombre no respondió a sus llamadas. Pensando que se encontraba mal, ella, preocupada, bajó el arma y entró para ver cómo estaba. Pero en cuanto se acercó, él cambió de actitud de inmediato y la acusó a gritos de no haber abierto la puerta del todo. La ridiculizó y la provocó, fingiendo lamentarse, creyendo que había muerto allí, y luego le agradeció su ingenuidad. De repente, se oyó un disparo ensordecedor que hizo que quienes se preparaban para retirarse retrocedieran asustados. Aunque el sonar no detectó ninguna criatura cerca, la hermana mayor, Bosa, se dio cuenta rápidamente de que algo podría haber sucedido. Todo el grupo corrió tras ellos. Para entonces, todos los prisioneros del campo habían escapado. Eo era ahora como un cordero a punto de ser sacrificado, rodeado de hombres despiadados. Afortunadamente, los miembros del equipo llegaron a tiempo y presenciaron la situación extremadamente desfavorable. Siguiendo las ingeniosas instrucciones de Hyun-Soo, los dos usaron inmediatamente su fuerza para cerrar herméticamente la puerta de la celda. Esta acción tomó completamente por sorpresa al grupo agresivo. Exigieron que los estudiantes abrieran la puerta antes de liberar al prisionero. Hyun-Soo actuó deliberadamente como si no fuera amigo de Eo, declarando en voz alta la condición: o liberaban al prisionero de inmediato, o todos morirían juntos. Pero el grupo de estudiantes era un joven e inexperto, ¿cómo podrían competir psicológicamente con aquellos llenos de malicia? Empujaron bruscamente a Eo al suelo, preparándose para cometer un acto sumamente atroz. Ante esta situación tan tensa, los estudiantes finalmente no pudieron soportarlo más. Bo gritó hasta quedarse ronco, suplicándoles que pararan. Inmediatamente, uno de los matones les dio a los estudiantes 10 minutos para pensar. Los amenazó con que si se demoraban un segundo, nadie podría detener el terrible acto del hombre. Ahora, los estudiantes se enfrentaban a un problema extremadamente difícil. Si no abren la puerta, Echo estará en peligro. Pero si acceden a liberarlos, todo el equipo podría sufrir daños. En medio de la confusión, el sistema detector de orbes comenzó a emitir una señal de advertencia.
4 criaturas aterradoras se dirigían directamente hacia ellos. El tiempo se agotaba, obligándolos a tomar una decisión cuanto antes. Finalmente, el escuadrón apretó los dientes y decidió abrir la puerta y liberarlos a todos. Ambos bandos acordaron dejar las armas en el suelo. Jiansu tomó la llave y fue a abrir la puerta. Justo cuando el grupo de estudiantes creyó que el villano cumpliría su promesa, el oponente se retractó, rápidamente tomó a Eo como rehén y recogió apresuradamente las armas del suelo. Sin otra opción, los miembros del grupo tuvieron que huir para ponerse a salvo. Quedaron atrás, completamente solos e indefensos. Las armas que dejaron caer al suelo seguramente proporcionarían una peligrosa potencia de fuego a este grupo malvado. Comenzó oficialmente una feroz persecución. El hombre fuera de control empujó bruscamente a Eo sobre la cama, pero la niña se resistió con fiereza y se escondió en un armario cercano. Justo cuando levantaba su arma para apretar el gatillo, una nube de polvo cayó repentinamente del techo, sobresaltándolo. Levantó la vista para ver qué sucedía y se horrorizó al ver una criatura peligrosa que entraba lentamente. Debido a que habían estado prisioneros durante tanto tiempo, desconocían por completo que el mundo exterior había sido invadido por estas aterradoras criaturas. Tras una breve observación, la criatura se abalanzó inmediatamente para atacar. Los villanos entraron en pánico e intentaron huir desesperadamente. Alzaron sus armas para disparar, pero Roar descubrió que no tenían munición. Un grito escalofriante resonó en el aire, pero algunos lo confundieron con un grito de excitación. En medio del caos, un anciano sacó con cuidado una pistola de la caja fuerte, un arma que había escondido allí en secreto. Al oír los gritos del otro lado, el escuadrón comprendió que la criatura había comenzado a actuar. Resultó que los estudiantes habían dejado las pistolas descargadas, con la intención de usar a los monstruos para eliminar a los malvados y recargar rápidamente las restantes. Con valentía, decidieron regresar y buscar a Eo. Justo en ese momento, Eo acababa de escapar de la prisión, completamente ajeno a los peligros que acechaban afuera. Los dos desafortunados estudiantes recibieron la tarea de atraer la atención de la peligrosa criatura, usando disparos como cebo. Efectivamente, al oírlos, la criatura se abalanzó rápidamente sobre ellos. Mientras tanto, en el otro lado, otro villano también fue asesinado por el monstruo tras mucho esfuerzo. Bo finalmente encontró a Eo. Pero justo cuando intentaban escapar juntas, una criatura salió repentinamente y atacó. Jiansu gritó: «Chicas, huyan rápido. Los chicos se quedarán atrás para cubrir la situación». La situación empeoró cuando más y más criaturas extrañas corrieron hacia ellos. La munición de Black también se estaba agotando. Ambos decidieron darse la vuelta y huir. Pero Black tuvo la mala suerte de ser derribado por una de las criaturas. En ese momento crítico, los demás miembros del grupo llegaron a tiempo para brindar apoyo y disparar sus armas. En cuanto a Eo y Bosa, mientras escapaban desesperadamente, se toparon inesperadamente con el mismo villano que los había engañado antes. Él los empujó bruscamente al suelo, pero justo cuando estaba a punto de aplastar la yerba, Bosa se abalanzó para detenerlo, salvándose la vida. Aprovechando la oportunidad, Eo recogió un puñado de tierra y se lo arrojó directamente a la cara. El polvo le entró en los ojos, provocando que el enemigo gritara de dolor. Desafortunadamente, otro cómplice tomó el arma de Bo, dejando a las dos chicas en una situación desesperada. En ese momento, el tío con el arma se acercó lentamente, pero inesperadamente apuntó y disparó contra el cómplice eunuco que estaba a su lado. Al oír el disparo, los demás corrieron inmediatamente a reunirse. El anciano arrojó tranquilamente el arma al suelo, miró la gigantesca esfera en el cielo y murmuró. Dijo que siempre había sentido curiosidad por saber por qué esas criaturas aparecían de repente, pero que ahora él mismo había encontrado la razón. A veces los humanos son la peor clase de basura que hay que eliminar, dijo dirigiéndose a los 3 hombres apostados en la base. Justo cuando Deokjon estaba bromeando alegremente con la chica, Junhai escuchó un ruido extraño afuera y corrió la cortina para investigar. Se sorprendieron al descubrir que otro equipo de estudiantes se había infiltrado en la base. El semestre de vida o muerte, lleno de giros inesperados y lágrimas, finalmente llegó a su fin. Los miembros del equipo habían perseverado y luchado durante mucho tiempo, pero inesperadamente, en lugar de morir a manos de las extrañas criaturas, fueron atacados por sus propios compañeros armados. ¿Qué le pasó realmente a Yu para que se volviera tan desquiciado y cruel? No hace mucho, los miembros del escuadrón fueron al parque infantil para relajarse y disfrutar de una reunión especial de exalumnos. Yu estaba patrullando solo y se acercó alegremente para mostrarle un periódico. Se jactó con entusiasmo de que el examen de ingreso a la universidad aún no se había cancelado. Todavía albergaba la ilusión de obtener puntos extra. Pero este absurdo sueño se vio cruelmente frustrado por Sun cuando lo desenmascaró. Se trataba simplemente de un periódico viejo de hacía varios años.
Son gritó, Shang, reacciona de una vez después de comprobarlo bien. Al darse cuenta de que la información sobre la reanudación del examen de ingreso a la universidad era completamente falsa, Shang Supanhuan comprendió que todo había sido una alucinación que él mismo había creado. Perdiendo el control, agarró con entusiasmo la mano de Sheon, gritando para confirmar que no había visto nada malo. El examen de ingreso a la universidad definitivamente no había sido cancelado, y su agarre fue tan fuerte que le dolió terriblemente la mano. Así que Sheon le dijo irritado a Shu que soltara su mano. Rechazado tan duramente, se transformó repentinamente en una persona completamente diferente. Imágenes de quienes lo habían rechazado y despreciado inundaban constantemente su mente, y las burlas de Son sobre su olor corporal destrozaron por completo las defensas psicológicas de Shang-Wu. Todo el resentimiento acumulado estalló simultáneamente, revelando la verdad: siempre había amado en secreto a Son. A pesar de todo, la obligó a gritos a ser su novia porque Lin pensó que se había vuelto loco. So-yeon entró en pánico e intentó escapar. Durante el forcejeo, Shu empujó accidentalmente a Son, quien se golpeó la cabeza contra el suelo y perdió el conocimiento. Al ver que la situación se descontrolaba, Shang-Su recobró la compostura y se sintió aterrorizado por sus acciones. Sin embargo, al ver a Son en coma, un pensamiento oscuro cruzó por su mente, llevándolo a contemplar la posibilidad de hacer algo terrible. Justo en ese momento, Ina, que patrullaba cerca, presenció todo accidentalmente. Enfurecido, se abalanzó sobre Shu y lo apartó de una patada. Aunque Shu intentó justificarse diciendo que solo le estaba practicando RCP a su amigo, In-jaja no le creyó ni una palabra. Mientras Ina se agachaba para comprobar el estado de Soon, Shang-Wu temía que este incidente tan embarazoso saliera a la luz, lo que hizo que su determinación flaqueara rápidamente. Preso del pánico, recogió un arma del suelo y la apuntó silenciosamente a la espalda de Ina. Al descubrir el incidente, Ina se volvió y le preguntó en voz alta qué locura estaba tramando. Shang-Su tembló y le preguntó repetidamente si Ina se lo contaría a alguien más. En respuesta, Ina lo desafió, preguntándole qué haría Shu si se lo contaba a alguien. Al oír esto, Shang-Su le advirtió furioso que no revelara nada, o lo mataría de inmediato. Estaba aterrorizado de que si este incidente vergonzoso salía a la luz, su vida se acabaría. Al ver la tensa situación, Ina tuvo que ceder y apaciguarlo, prometiendo guardar el secreto. Al oír esta promesa, Shang-Su bajó lentamente el arma. Aprovechando la oportunidad, Ina apartó el arma de una patada y luego atacó furiosamente a Shang-Su para desahogar su ira. De repente, Son tosió suavemente a sus espaldas. Parecía que la colegiala había empezado a recuperar la conciencia tras el impacto. Al oír el sonido, Ina se detuvo y se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, los dolorosos puñetazos y patadas aún no habían despertado la humanidad de Shu. En secreto, recogió una gran piedra del suelo y la estrelló con fuerza contra la cabeza de Ina. Mientras su amigo se desplomaba agarrándose la cabeza con dolor, Shang-Su tomó fríamente el arma. Ina también intentó alcanzar una para defenderse. Pero era demasiado tarde, un disparo ensordecedor resonó, atrayendo la atención de todos los que jugaban cerca. Cuando todos corrieron al lugar presas del pánico, solo encontraron a Sonon tirado en el frío suelo. Shu se quedó allí, con el rostro empapado en sudor. Ante el aluvión de preguntas de todos, inventó descaradamente una historia. Una criatura peligrosa había atacado repentinamente e Ina, por desgracia, había sido arrastrada al río. Sin piedad, culpó de todo a una criatura que ni siquiera existía. Casualmente, en ese momento sonó la alarma del sistema detector de esferas. Extrañas criaturas se acercaban en gran número. La urgencia de la situación les impidió buscar a Inan. Todos solo pudieron llevarse rápidamente a Soon, que estaba inconsciente, lejos de allí. Tras quedar empapados por un aguacero torrencial, los miembros del grupo finalmente llegaron a una escuela abandonada para descansar. Todos estaban abatidos, sumidos en el dolor, pensando que acababan de perder a un compañero. En ese momento, Son despertó lentamente y miró fijamente el rostro de Shu con la mirada perdida. Una inquietud indescriptible la invadió. La impulsó a decirle a Shu que se marchara de inmediato. Escondido en un rincón, Shu murmuraba para sí mismo, preguntándose qué debía hacer para afrontar la situación. Se engañó a sí mismo, convenciéndose de que no había hecho absolutamente nada malo. Se autoengañaba pensando que Ina era quien pretendía dispararle primero y que él simplemente actuaba en legítima defensa. Argumentó que si no atacaba primero, él sería quien sufriría las consecuencias. Además, si Ina sobrevivía, sin duda difundiría rumores terribles, arruinando su futuro. Dentro del aula, Hyun-Soo también notó sutilmente el comportamiento inusual de Soon. Se acercó a ella para preguntarle al respecto, y ella, con cierta vacilación, le comentó que las acciones de Shu eran muy sospechosas. Relató que, mientras estaba inconsciente, vio vagamente la presencia de Ina.
Pero al despertar, recibió la noticia de que había fallecido. Aunque no estaba segura de si lo que vio era real o ilusorio, estaba segura de una cosa: no había orbes cerca en el momento del incidente. Intentar comprender lo sucedido le provocó un fuerte dolor de cabeza. Al ver esto, Hyunsu la consoló suavemente: descansa bien, no pasa nada si lo recuerdas después, para evitar conflictos internos en el grupo. Le aconsejó a Song que no sospeche de Yu hasta que ella misma confirme la verdad. Desafortunadamente, no podían imaginar que toda la escena de los dos susurrándose había sido escuchada desde un rincón oculto. Al ver esa actitud, pensó erróneamente que Song le había contado todos los secretos a Hyunsu. Regresó en silencio al pasillo fuera del aula. Se quedó solo, absorto en sus pensamientos, rememorando cada recuerdo. En el pasado, había sentido un miedo terrible a que se descubrieran las cosas malas y a que sus compañeros se vengaran de Ina. Pero ahora, ya no sentía culpa, al contrario, lamentaba no haber tenido el valor de eliminar a Son en aquel momento. En ese momento, el dispositivo esférico que llevaba en el cuerpo indicó repentinamente que una pelota gigante se acercaba lentamente, pero Hyunsu, impulsado por la ambición, optó por guardar silencio y no se molestó en avisar a sus compañeros. Poco después, Hyunsu se dio cuenta de que era hora del cambio de turno y Yu aún no había regresado. Preocupado, salió para comprobar la situación, pero en cuanto se abrió la puerta, recibió 2 disparos mortales. Los estudiantes que estaban dentro presenciaron la escena y gritaron de pánico, completamente atónitos ante el horrible suceso. El despiadado pistolero que le arrebató la vida a su compañero era Yu. Para proteger su sueño frustrado de ingresar a la universidad, creía que sus oscuros secretos no debían ser revelados. Entonces tomó la cruel decisión de dañar a todos. Cuando Yu se quedó sin balas y estaba a punto de tomar otra arma para continuar, Hack salió valientemente y le disparó al villano directamente en la pierna. Sin embargo, la fuerza de Hack no fue rival para la extrema locura y crueldad de Yu. Finalmente, aquel valiente estudiante fue privado de su vida. Algunas afortunadas estudiantes aprovecharon la falla de seguridad para intentar escapar, pero Hyunsu, como un fantasma demoníaco, las alcanzó rápidamente, ignorando los gritos y súplicas desesperadas de sus compañeras. Con frialdad y sin dudarlo, apretó el gatillo. De repente, 2 disparos impactaron inesperadamente a Yu por la espalda. Las tiradoras eran la bella Nasa y Chi-hyun, quienes apenas habían escapado de la tragedia, pero esta hermosa joven cayó bajo el fuego de Yu. Él giró la cabeza, buscando lentamente a su siguiente objetivo, Chi-hyun. Ante una inexplicable oleada de ira, Hyunsu gritó que él mismo no quería hacer semejante crueldad. Con tristeza, expresó que su único deseo era ser como los demás, seguir viviendo y persiguiendo sus sueños y ambiciones. Pero, sin darse cuenta, se había desviado hacia un camino sin retorno. En esta feroz lucha por la supervivencia, su vida quedó completamente destrozada, todo se arruinó y ahora todo ha terminado de forma irreversible. Un disparo fatídico resonó, acabando con la vida del guardia de la prisión y liberando a todos. Resultó que el arma que les había dado la última esperanza provenía de Eo. Afortunadamente, la frágil joven, que una vez fue la persona más odiada, logró sobrevivir y convertirse en una heroína silenciosa en los últimos instantes, salvando con éxito las vidas de Nasa y Chi-hyun. Lo que provoca en los espectadores un profundo resentimiento e indignación es que, apenas 2 meses después de que terminara la tragedia, el país había investigado y desarrollado con éxito un nuevo tipo de arma. Las criaturas alienígenas contra las que los estudiantes habían luchado desesperadamente, arriesgando sus vidas, fueron ahora fácilmente aniquiladas por el ejército en tan solo unos días. Es tan amargo, si tan solo no hubiéramos firmado a ciegas ese maldito formulario de alistamiento por unos puntos extra en la universidad, tal vez ahora mismo estaríamos todos sentados tranquilamente juntos en el aula de examen. El contenido del vídeo termina oficialmente aquí. Muchas gracias por dedicar su tiempo a ver el canal. Hola y nos vemos en las próximas películas emocionantes.